Hola, bienvenidos a todos. Aquí estamos con Cristian Caracoche, economista, docente, investigador, autor del libro Dualdismo, Kirchnerismo, Menemismo, publicado en el 2020. Y la Y idea es macrismo, reflejar. ¿Perdón? y macrismo, no Y menemismo. macrismo. Dije menemismo, wow. Sí, son muy Bueno, parecidos. son muy parecidos. Es una forma de entrar en tema. Eso me pasa porque decía el título de memoria, sí. Y macrismo, porque justamente de lo que vamos a hablar con Cristian hoy es de macrismo. Para quienes nos ven desde el exterior, Mauricio Macri fue presidente de la Argentina entre el 2015 y el 2019. ¿Y por qué vamos a tratar de repasar qué ocurrió durante la presidencia de Macri, que dejó al país peor de lo que lo encontró? Básicamente porque varios de los funcionarios, todavía no confirmados, pero anunciados por el presidente electo, Javier Milei, fueron funcionarios importantes en el gobierno de Macri. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Luis Caputo, presuntamente futuro ministro de Economía, viajó ahora con Milei a Estados Unidos, aunque que fue en el gobierno de Macri, fue secretario y ex ministro de Finanzas. También Federico Sturzenegger podría llegar a ser ministro de Economía y fue presidente del Banco Central durante la presidencia de Macri. Tengo una listita breve acá. El futuro titular de la Secretaría de Trabajo, Gustavo Morón, fue titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo durante la gestión de Macri. Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, sería ministra de Seguridad durante el gobierno de Javier Milei. Vamos a ver también qué hizo ella durante el gobierno de Macri. También Osvaldo Giordano va a ser titular de la ANSES y es el actual ministro de Finanzas de Córdoba de la gestión de Schiaretti, peronista, no kirchnerista. También Guillermo Franco va a ser ministro del Interior y formó parte del equipo de Cavallo cuando era ministro de Economía de Menem en el plan de convertibilidad que conduciría al desastre del 2001. Menem, por supuesto, no fue parte del gobierno de Macri, pero tuvo muchos puntos en común con la gestión de Macri. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema, además de esta razón? Bueno, por un lado, porque Milei hizo campaña diciendo que su gobierno sería contrario a la casta. Por casta entiende a los funcionarios políticos y no solo al peronismo o al kirchnerismo o al kirchnerismo, sino también al macrismo. Muy claramente dijo durante la campaña electoral que el macrismo y todos sus funcionarios y candidatos eran parte de la casta, sin embargo, ahora la casta parece haber entrado de nuevo por la ventana. Y otra razón para quienes nos miran de afuera es que en las elecciones generales Javier Milei obtuvo la segunda minoría. Quien obtuvo la primera minoría fue el partido gobernante o la fracción del partido gobernante, Sergio Massa, digamos que en el balotaje, gracias al apoyo de Francisco Macri y de muchos de los funcionarios del PRO, del partido de Macri, es que Milei ganó en una mayoría muy importante, por lo menos desde el advenimiento de la democracia. En ese sentido, uno podría decir que es lógico que ceda algunos cargos. Ahora bien, la idea es analizar con Cristian qué elementos en común tuvo el gobierno de Macri con lo que propone Milei y ver si hay algunas diferencias. Así que esta sería la primera pregunta. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por estar en este canal. Yo te escuché muchas veces y me gustó tu claridad, me gustó la perspectiva que tenés para analizar estos temas, así que seas muy bienvenido y gracias por tu tiempo. Bueno, no, obviamente, gracias por la invitación. Yo me llamó mucho la atención cuando me escribiste, porque bueno, no soy un economista muy famoso, por decirlo de alguna manera, así que recibí muy bien la invitación, me sorprendió y está re bueno estar en este vivo. ¿Qué tienen de parecido y qué tienen de diferentes? Bueno, como cuestión general, yo últimamente, bueno, estamos discutiendo mucho el macrismo en distintos foros, en distintas jornadas, eh, así que un poco tengo este análisis un poco prefabricado. Como cuestión general, yo lo que siempre estoy comentando es que desde el 2011 para acá, la economía argentina ha venido en una
en una larga decadencia, en el sentido de que en términos netos quizás hubo años que se crecieron, los años electorales, pero cuando uno mira el largo plazo, la economía argentina viene cayendo progresivamente desde el 2011 hasta acá. Y desde el 2011 hasta acá lo que se ve es distintos gobiernos que no han podido meter las reformas, las modificaciones, los ajustes, llamémoslo de alguna manera así, como para relanzar esa economía, ¿no? Y volver a entrar en un proceso de crecimiento. En ese sentido, el último gobierno de Cristina Fernández como presidenta no lo pudo hacer, tampoco avanzó mucho hacia un ajuste de fondo, privilegiando su capital político. Macri frente a eso avanzó, intentó avanzar, pero no le alcanzó como para estabilizar la economía, mejorarle las condiciones de valorización a la burguesía y entonces lograr esa famosa y esperada y que nunca llegó lluvia de inversiones. El gobierno de Alberto, con todos sus problemas, nunca tuvo una consistencia para avanzar hacia ahí, y Milei en ese sentido, al menos como condición general, lo que se ve es una actitud similar a la del macrismo, es decir, bueno, nosotros queremos hacer el ajuste para relanzar la economía. Ahora bien, lo que eso como cuestión parecida, ¿no? Los últimos dos gobiernos, podemos llamar peronistas, kirchneristas, o sea, tanto el de Cristina como de Alberto y Cristina, han tendido a esquivar el bulto, a hacer un ajuste, si se quiere, no apuntando a un ajuste de fondo. Macri apuntó a un ajuste de fondo, no llegó. Milei parece que va a apuntar a un ajuste de fondo. Después discutiremos si llega o no, si le alcanzará o no. Eso como similitud, como elemento de similitud. Como diferencias, y esto es muy importante, Macri cuando asume en un contexto que Cristina deja un gobierno que no se comió una gran recesión, y voy a explicar, no cayó el Producto Bruto, no cayó la producción de manera fuerte, sino que estuvo estancada durante su último gobierno, no sufrió una crisis de gran escala, es decir, no tuvo una hiperinflación, no tuvo una devaluación muy grande, digamos, entre un gobierno que podemos decir entre muchas comillas, Cristina, el último gobierno de Cristina, que al menos en su superficie no se veían rasgos de problemas. No obstante, los que estudiábamos la economía ya sabíamos que por debajo había muchos problemas, pero ante la cara de la población no había una necesidad de aplicar un ajuste. Por lo tanto, Macri, cuando asume con una sociedad, una población que no veía esa necesidad de ajuste, no legitimaba el ajuste y por lo tanto la implementación de un programa de ajuste, un programa de estabilización, no tenía una gran legitimidad en términos sociales. Hoy en día no tenemos un programa totalmente legitimado, pero lo que se ve es que en última instancia grandes franjas poblacionales están diciendo, bueno, algo va a haber que ajustar. Después, seguramente esas franjas poblacionales que hoy están diciendo algo va a haber que ajustar, cuando les toque a ellas, a esas franjas, se agarrarán la cabeza. Pero digo, es una diferencia importante la situación de inicio que tuvo Macri con la que tiene Milei. Otra diferencia importante es que Macri cuando asume con un país relativamente, con una baja relación entre deuda y producto. Eso en términos financieros implica que, bueno, ese país, era Argentina, calificaba como para que te den plata, te presten plata. Hoy en día el país no tiene una relación baja como tenía en el momento de Macri, por lo tanto conseguir financiamiento le va a costar un poco más al gobierno al futuro gobierno de Milei. Pero bueno, son dos elementos que si se quiere se contraponen. ¿Por qué? Porque hoy en día Milei tiene una mayor legitimidad para aplicar un ajuste que la que tenía Macri en su momento, pero bueno,
tiene que aplicar un ajuste que va a ser más nocivo que el que en su momento tenía que aplicar Macri, en términos de que es mucho más lo que tiene que recortar de gasto público para llegar a un equilibrio fiscal, y es mucho más el nivel inflacionario, y es mucho más el nivel de devaluación que se viene, pero tiene como una de cal y una de arena, digamos. Tiene más trabajo sucio que realizar, pero con una sociedad, si se quiere, que de una u otra manera tiene más legitimado ese trabajo sucio. Veremos cuánto lo tiene legitimado. Él se jacta diciendo que es el primer presidente que gana diciendo que va a ser un ajuste, ¿no? Porque esto no ocurrió con gobiernos anteriores. Ahora que mencionás la coyuntura, la pregunta que te haría es, ¿podría una coyuntura diversa en el momento en que asume Milei marcar alguna diferencia sustantiva respecto al gobierno de Macri, ubicarlo en una situación de ventaja, por ejemplo, respecto a alguna cuestión relativa a la economía, o de desventaja? Vos acabás de mencionar algunas desventajas en relación al gobierno de Cristina, pero también podría haberlas respecto al gobierno de Macri. Bien, es un muy buen punto el que planteás. Y te En estoy ese hablando, sentido, perdón, de la coyuntura no solo interna, sino también externa. internacional. En ese sentido, sí, sí, es un muy buen punto que se me pasó, que no te lo comenté como de una diferencia, que se espera para los próximos años un contexto tanto internacional en términos de posibilidades de vender gas, petróleo, litio y demás en el mundo, y además en términos locales de mejoras en las cosechas en relación a este año que hubo sequía. O sea, se espera un par de años con el fenómeno de mayor precipitación, entonces eso ingresaría mayor cantidad de dólares al país. En ese sentido, tendría, si se quiere, un poco más alivianada la labor de ajuste, que como la tuvo en su momento Macri, o también hay que decirlo, Alberto también tuvo muchos problemas desde el lado internacional. Ujú. En ese sentido, se espera que sea mejor. No obstante, también una de cal y una de arena, Milei también le van a caer varios vencimientos de deuda que tiene por la deuda tomada años atrás, que si se quiere, en este último mandato, mal o bien, esa deuda se refinanció, es decir, los acreedores dijeron, bueno, me la pagás más adelante con intereses, pero me la pagás más adelante. Bueno, hay que ver si Milei paga o si sigue refinanciando. En finanzas se dice pateando la deuda para adelante, ¿no? Hay que ver Ujú. si sigue avanzando, pero es una realidad que como por un lado le van a ingresar más dólares, se espera que a este último gobierno, también hay una deuda mayor que pagar, le caen más vencimientos que a este último gobierno. O sea, es bastante compleja la situación que tiene, y tiene ventajas y desventajas en relación al pasado. Antes de hablar de la inflación, que me gustaría que fuera el próximo tema, muy ligeramente, no te, ni siquiera te lo estoy formulando como pregunta, aunque por supuesto estás invitado a comentar lo que quieras. Milei hizo campaña diciendo que iba a dolarizar la economía argentina. Es más, en el último debate antes del balotaje, Massa le dijo, diga de una vez si va a dolarizar o no. Y dijo sí. Hoy, hasta donde sabemos, el plan de dolarización está archivado. De modo que uno podría tomar eso como el síganme que no los voy a defraudar de Menem, que terminó haciendo algo muy distinto de lo que hizo en promesas de campaña, y alguna vez tendríamos que ponernos a pensar en serio si se hace una ley por la cual hay un compromiso básico con el electorado para cumplir con ciertas políticas públicas, y no se puede alegremente, incluso antes de asumir, pero después de la elección, decir que uno no va a llevar a cabo algo que propuso. En realidad acá mejor que no lo lleve a cabo, pero algo tiene que pasar con eso, porque no puede ser que el electorado pueda ser engañado de manera tan alegre y gratuita. Sí, sí, sí. A ver, yo soy docente en distintas universidades, y este tema lo veníamos charlando, y esta vez, esta elección, yo noté un fuerte involucramiento, sobre todo de los hombres jóvenes, todos me preguntaban, ¿y cómo ves la cosa de Milei? Como todos buscando aprobación de su elección personal, ¿no? Y yo les venía diciendo a mis estudiantes, mirá,
Lo que está diciendo, si realmente hace lo que está diciendo, dura 6 meses. Por lo tanto, no creo que vaya a hacer lo que está diciendo. La pregunta a mí, que nunca la vamos a saber la respuesta, es si Milei sabía que lo que estaba diciendo era una estupidez o si ahora le hicieron entender que es una estupidez. Esa nunca vamos a saber la respuesta, ¿no? Pero la realidad es que esa estupidez que dijo mucho tiempo, le ha servido electoralmente y vaya si le ha servido. Mm, Llegó a ser presidente en 2 años, algo totalmente impensado. Si nos poníamos hace 3 mm. años atrás, hace 2 años atrás, nos poníamos a pensar esto, era totalmente impensado. Pero bueno, se ha beneficiado de esa mentira. No obstante, hay que tener, yo esto, bueno, quien me googlea sabe, yo soy marxista y no lo oculto, lo peligroso que puede llegar a ser si a Milei le llega a ir bien con reformas que pueden llegar a implementar posteriormente, ¿no? Porque hay una realidad, después de 10 años de malaria, por decirlo de alguna manera, una economía declinante, condiciones de vida cada vez peores y demás, etcétera, si llega a haber una persona que estabiliza eso, va a tener una legitimidad política muy grande. Quizás muchas de las estupideces que dijo en campaña, que las iba a implementar el primer día, y posiblemente con una legitimidad política más fuerte, las pueda terminar implementando a futuro. Eso es bastante, Sí. bastante preocupante. Él dice que va a ser recordado como el presidente argentino que bajó la inflación. Ahora, uno puede también ver otro modelo que no es el de Macri, sino el de Margaret Thatcher, al cual él quiere parecerse. Hicimos un video sobre ese tema y Margaret Thatcher logró en determinados años de su gestión bajar la inflación, pero el precio fue una suba increíble de la desocupación, incremento de la pobreza en muchos de esos años, o sea, el país terminó peor y terminó muy desprestigiada ante el pueblo inglés. De modo que el hecho de que baje la inflación le puede dar, a mi modo de ver, que no soy economista, le puede dar legitimidad a corto plazo, pero si se ve cuáles son las otras consecuencias de ese ajuste, no sé si va a haber tanto apoyo, sobre todo en una sociedad como la Argentina, que pese a haber apoyado a Milei ahora en estas elecciones con una amplia mayoría en el balotaje, tiene una tradición de pensar al Estado como garante, tiene una alta movilización en las calles cuando hay medidas con las que se discrepa, de modo que no teniendo mayoría en el Congreso, Milei, teniendo que acordar necesariamente con otros partidos, no teniendo ni un solo gobernador, tampoco es que su situación sea la mejor para imponer todo tipo de políticas públicas. Y acá me gustaría entrar directamente en el tema de inflación, para quienes nos miran desde afuera. Quizás alguien descolgado no sepa que Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo en este momento, un 140% anual aproximadamente. Yo acá tengo cifras de Macri. Macri asumió cuando el instituto que mide la inflación tenía cero credibilidad durante el gobierno de Cristina Kirchner. La pobreza que se decía que había y la inflación que se decía que había no era la real. Entonces, desde que asume Macri empieza a acomodarse la medición y empieza a haber una medición más creíble. Es uno de sus méritos haber convertido el INDEC en algo, en realidad es lo que debería ser por obligación, pero bueno, asignémoslo como un mérito. Entonces, las mediciones empiezan a ser verosímiles a partir del 2016. Él asumió en el 2015 y yo aquí tengo anotado que el primer año subió pese a que bajó la impresión de dinero en el Banco Central, que esta es otra cuestión, ¿no? Los libertarios de derecha dicen que la principal o única causa de la inflación es la emisión de moneda en el Banco Central. Bajó con Macri, sin embargo, la inflación subió, elevó las tasas de interés y en el 2019 había 53,8% de inflación anual, que es la inflación más alta en 28 años de la Argentina. O sea que inflación hubo y mucha en el gobierno de Macri. Me gustaría saber qué pensás al respecto, Cristian.
No, sí, a ver, yo ahí lo que siempre remarco del gobierno de Macri es que yo lo denomino como un intento trunco, ¿no? Como que avanzó en muchos espacios, en muchos ámbitos en su ajuste, y fue durísimo el ajuste en términos de condiciones de vida, pero hubo otros ámbitos donde no pudo, no pudo. A ver, por ejemplo, el ámbito de las paritarias, más allá de que en varios años la clase trabajadora perdió porcentaje en relación a la inflación, no obstante, en términos de, voy a usar un término técnico, pero ahora lo voy a explicar, en términos de nominalidad quizás quedó por debajo, pero siguió generando un aumento en términos salariales, en términos nominales, obviamente. Después tenía menos poder de compra el salario, pero para cortar ese proceso inflacionario, que por ejemplo lo hizo Menem en su momento, tendría que haber pisado esa paritaria mucho más, que él no tuvo la fuerza para pisarla, por ejemplo. Después el recorte que hizo fue un recorte que también se quedó a medio camino en términos de gasto público, como mirando los procesos que, vamos a decirlo de alguna manera, en términos macroeconómicos fueron exitosos, ¿no? Que si uno mira desde la dictadura para acá, hubo dos procesos de estabilización que fueron exitosos, que uno fue el de Menem, y exitosos en términos macroeconómicos que relanzaron la acumulación capitalista, ¿no? Uno fue el de Menem y otro fue el de Duhalde. Menem, si se quiere, fue el ajustador y el posterior que agarra el crecimiento, Duhalde fue el ajustador y quien agarra el crecimiento fue Néstor Kirchner, ¿no? Y uno lo que encuentra que en los dos procesos de estabilización se dieron recortes muy fuertes y de una u otra manera un disciplinamiento social muy fuerte, que ahí fue donde yo entiendo que Macri no logró avanzar en un disciplinamiento social fuerte, ¿no? Que eso, y acá hay un elemento muy novedoso en este próximo gobierno que vamos a ver de Milei, veremos cómo resulta, pero que es un elemento muy novedoso, que los dos procesos de estabilización exitosos, los dos se vieron precedidos de crisis de gran escala. Digamos, Menem se vio precedido de la hiperinflación del 89 y después la que se comió él al principio de su mandato, que eso le da un plafón político para implementar ajustes muy fuertes, y Dualde lo mismo con el 2001. Hoy ¿Dirías que en hay un día, proceso perdón, de regresión a la media o a qué lo atribuís? básicamente que la clase trabajadora argentina, mi próximo proyecto editorial grande va a ir en este sentido. La clase trabajadora argentina es una clase trabajadora que tiene una mayor capacidad de resistencia y de obstaculización de los planes de ajuste, ¿no? En relación a lo que es la región latinoamericana. Entonces, eh, cuando en otros países los ajustes han pasado sin grandes crisis previas, en Argentina los ajustes que han logrado estabilizar la acumulación y relanzarla, desde la dictadura para acá al menos, han requerido una crisis de gran escala previa. Hoy en día, y a eso es lo llamativo, vamos a ver si resulta o no, hoy nos estamos enfrentando con un proceso político que quizás tiene cierta legitimidad para meter un ajuste sin una crisis previa de gran escala. Entonces eso un poco nos pone algo novedoso, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora ningún ajuste sin crisis previa de gran escala ha resultado. Veremos si el próximo ajuste, el próximo intento de estabilización de Milei resulta. La realidad es que hay una clase trabajadora que tiene una gran capacidad de resistencia y orgullosamente, ¿no? Ibas a decir algo, perdón. Orgullosamente. Cristian, a mí me sorprende siempre escuchar hablar a los economistas de crecimiento. Yo hablo desde mi lugar completamente extrínseco a la economía. Vos te estás refiriendo al Producto Bruto Interno, estás hablando del PBI, porque realmente cuando uno escucha que creció el PBI, ¿qué relación tiene eso con el bienestar de los ciudadanos? Porque si crece el PBI, pero otros indicadores como pobreza, desempleo, desigualdad, no están muy bien, ese crecimiento o hablar de crecimiento no es una forma también de enmascarar otro tipo de cuestiones. ¿No habría que cambiar la palabra? Pregunto.
Sí, lo que planteás me lo suelen preguntar mucho en clases. Desgraciadamente, a ver, y yo siempre remarco lo mismo, y lo vuelvo a repetir y lo repito muchas veces. Yo soy marxista, no me gusta cómo funciona el capitalismo, pero estudio cómo funciona porque, bueno, lo quiero superar al modo de producción capitalista. Dentro del modo de producción capitalista, uno cuando empieza a ver los países que tienen mejores condiciones de vida, uno encuentra que como condición necesaria, no suficiente, ahora vamos a ver qué es una condición necesaria, una condición suficiente, Eso en filosofía sí se sabe, vamos a explicarlo. eh, se requiere un elevado producto per cápita. Por lo tanto, ¿qué quiere decir un elevado producto per cápita? Que la torta, que lo producido, sea grande. ¿Por qué? Porque a partir de eso, de que la torta sea grande, esa es la condición de posibilidad que yo como clase trabajadora tengo para disputar. A ver, si tengo una porcioncita chiquita, por más que me lleve el 100% de esa porcioncita chiquita, voy a comer poco. Ahora, si Ujú. tengo una porción grande y me llevo el 40 y voy a comer mucho. Por lo tanto, dentro del capitalismo, nos guste o no, para lograr un proceso de mejoras sociales sostenidas en el tiempo, se requiere que el producto per cápita crezca, porque si se mantiene estancado, a la larga nos estamos peleando por las migajas con la Ahora, te hago burguesía. otra pregunta. Sí, Ese proceso de crecimiento del Producto Bruto Interno, y yo insisto en que se debería hablar de crecimiento de la producción general de un país, aclarando que no necesariamente eso reditúa en beneficio de los habitantes de ese país. Y lo digo porque muchos pueden escuchar decir, ah, crecimos todos, estamos claro. mucho mejor todos. Esa es mi objeción, no otra. Em, yo también soy una crítica radical al capitalismo. Sin embargo, tengo mis discrepancias con Marx, tanto con su utopía, a la que no le dedicó mucho espacio en su escritura, como con algo de su diagnóstico. Por supuesto que el diagnóstico general del capitalismo me parece que es lo mejor que hizo, y eso lo dicen no solo personas de izquierda, sino también de derecha. Con los 100 años de la publicación del Manifiesto Comunista, eso fue muy evidente. Pero sí hay un aspecto con el que yo discrepo con Marx, que está justamente en el Manifiesto Comunista, que Marx de alguna manera celebra el crecimiento de las fuerzas productivas en el capitalismo porque las considera condición de posibilidad para acceder a modos de distribución más justos. Sin embargo, hay algo que también es muy curioso, y es que cuando Vera Zasulich, la rusa, le empieza a escribir a Marx y le dice, mire, nosotros no llegamos al capitalismo todavía, ¿a usted le parece que nos lo podríamos saltear? Ir directamente de esta sociedad feudal, digamos, al comunismo. Y como en esa época no había email, se conservan las cartas de Marx, borroneó un montón para responderle y terminó diciéndole, pasen directo al comunismo. Algo que podría contradecirse incluso con otros textos de Marx en donde habla de etapas necesarias. Y ahí yo tengo mi objeción, porque muchos lo interpretan como que el capitalismo es necesario para marchar hacia modos de distribución más justos para la mayoría de la población. Y lo cierto es que si uno entiende que el núcleo duro del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, y no otra cosa, que me dirás si estás de acuerdo o no, no necesariamente para crecer es necesario el capitalismo. De hecho, la Unión Soviética creció mucho en los primeros años, por más que yo no estaría a favor de un régimen como el de la Unión Soviética, pero creció y no fue un régimen capitalista. De modo que el crecimiento no requiere del capitalismo como muchos favorecedores del capitalismo parecen sostener. ¿Qué pensás? No, 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 totalmente de acuerdo. Dos cosas. Ahí la cuestión elemental, fundamental, si se quiere, es quién tiene la decisión de la inversión, básicamente. ¿Qué quiere decir quién tiene la decisión de la inversión? En el capitalismo es un modo de producción, como bien dijiste, que el eje es la propiedad privada de los medios de producción y por lo tanto, quien es dueño de los medios de producción, el privado, es quien en última instancia decide cuánto se invierte y cuánto no. Cuánto se lo guardan en el colchón, cuánto se lo gasta en vacaciones y demás, y cuánto invierte en maquinaria, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esos límites, en los límites del modo de producción capitalista, lo que se da es que, bueno, el capitalista es quien tiene las decisiones de inversión.
Y no se puede, y esto es una cuestión básica, ni en el capitalismo, ni en el socialismo, ni en ningún modo de producción, no se puede crecer en el mediano y largo plazo si no hay inversión. ¿La diferencia cuál es? Y quién decide a dónde va la inversión en un modo de producción y quién decide a dónde va la inversión en otro modo de producción. Dentro de los límites del capitalismo, el problema que se da para quienes no somos dueños de medio de producción es que para que haya un proceso de crecimiento, para que esa torta crezca y yo pueda disputar más como trabajador, pueda disputar una porción más grande, necesito que esa torta crezca. Para que esa torta crezca, se necesita de inversión. ¿Por qué? Porque el empresario puede contratar más trabajadores, pero en algún momento se le acaban las máquinas para emplear trabajadores. Y entonces, para que crezca esa producción, tiene que invertir. ¿Y cuál es el problema dentro del modo de producción capitalista para esa inversión? Que al empresario, guste o no, hay que darle, dentro del modo de producción capitalista, de nuevo, no es lo que me gusta, pero es como funciona, hay que darle buenas condiciones de valorización para que el empresario meta la mano en el bolsillo y diga, este año no me la guardo abajo del colchón, este año no me voy a las Islas Seychelles a vacacionar, este año Ujú. compro una máquina nueva y entonces eso genera mayor productividad y se puede crecer la torta. Entonces, ¿Desregular es suficiente para que de pronto haya más empresarios y capitalistas que inviertan? ¿Es mm, suficiente? no necesariamente. Y acá hay un problema importantísimo, importantísimo para nosotros como clase trabajadora. El capital a partir de los 70 toma la posibilidad de moverse en el mundo. Y entonces tiene la posibilidad de mirar a ver qué condiciones de valorización me dan en Argentina, qué condiciones de valorización me dan en Brasil, qué condiciones de valorización me dan en Uruguay. Y entonces los distintos gobernantes y las distintas clases trabajadoras están en una competencia por atraer ese capital, por hacer que ese capital venga al país. Entonces, ¿qué pasa? Se da una carrera al vacío, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir una carrera al vacío? Y yo, clase trabajadora argentina, acepto perder el 50% de mis derechos. Los brasileños, yo 60, los uruguayos, yo 70. Entonces estamos en una competencia carrera al vacío, que por ahí esa subasta la gana Brasil y los uruguayos y los argentinos ya dijimos que íbamos a perder 50 o 60, ¿se entiende? Estamos en una carrera al vacío. Entonces es un problema como clase trabajadora que tenemos de cómo encaramos eso. Distinto sería si todas las clases trabajadoras dejarían eh, de, 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 ofrecer caída de derechos y saldrían todas a buscar derechos. No, 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 Ujú, no. Pero bueno, ujú. estamos en una situación a nivel global donde la clase trabajadora viene de una u otra manera perdiendo derechos y condiciones de vida. Hay países donde en esa pérdida de derechos, condiciones de vida no, pero sí derechos laborales, hay algunos países donde esa pérdida de derechos laborales se combina con mejoras en los salarios y en algunos países también mejoras en las condiciones de vida en términos generales, pero con cada vez menor posibilidad de organización, con cada vez menor posibilidad de reclamo de derechos. Entonces, eso dentro del capitalismo, y desgraciadamente dentro del capitalismo funciona esa lógica donde la burguesía Ujú. es una clase que es privilegiada en el sentido de que si no gana ella, no invierte, y si no invierte, nosotros no tenemos laburo, por decirlo de una manera Claro, simple y sencilla. claro. Pareciera que la idea que predomina entre los jóvenes que apoyan a Milei es que basta que el Estado desregule, basta que baje los impuestos, basta ser como Irlanda, donde cobran 12,5% de impuestos a las empresas, por eso van todas allí. Y Milei cree erróneamente que ese PBI es representativo de lo que recibe la población cuando las empresas se llevan ese dinero de Irlanda. Basta que el Estado desregule para que surjan un montón de empresarios e inviertan. Y lo que nos muestra la historia, y en ese sentido recomiendo siempre el libro de Marcelo Gullo, La insubordinación fundante, y los libros de Mazzucato, de la economista italiana, que muestra el papel preponderante que tuvo el Estado en el desarrollo de muchas empresas que después terminaron siendo privadas, no solo en la producción de conocimiento a través de la ciencia y la técnica, lo que podría ser el CONICET de Argentina, sino también a través de distintos emprendimientos que sobre todo estuvieron en el inicio de muchos estados en el desarrollo de esas fuerzas productivas que pareciera que el libertarianismo de derecha atribuye exclusivamente a la empresa privada, digamos.
¿no? Ese es uno de los aspectos que me parece que está en el corazón de la ideología liberal y que resulta cuestionable, digamos, que solamente dejando el mercado a su arbitrio, a la vieja mano invisible de Adam Smith, esto va a generar una racionalidad, va a generar un equilibrio cuando sabemos, y este fue el gran acierto de Marx, que lo que tiende a generar el mercado, si no está regulado, son oligopolios, monopolios. Si no, Estados Unidos no tendría necesidad de hacer una ley antimonopolio por la que está acusando a Facebook, por ejemplo, de monopolizar el mercado. Entonces, ese es uno de los puntos que me parece centrales para unir un poco la filosofía política con la economía, ¿no? Ver cuál es la estructura básica que está por detrás de esto. Volviendo a Macri, que es nuestro eje central, por más que podemos tener excursos, podemos tener, ya estoy haciendo escupitajos del latín, que es un idioma que no hablo ni domino ni mínimamente, pero me salió, además de hacer paréntesis, eso quise decir. Desempleo en tiempos de Macri, traje algunas cifras. Pasó del 7,1 al 9,7. Bajó 20% el poder adquisitivo del salario, aumentó la economía informal, empeoraron las condiciones laborales. Este sí es un punto en común de Macri con Margaret Thatcher, el desempleo. ¿Es este un costo necesario del ajuste? ¿Qué pensás, Cristian? No sé si llamarlo necesario o no. Lo que ha sido históricamente el desempleo es un disciplinador social. A ver, durante el menemismo, justamente el elemento disciplinador que atravesó toda la década fue un duro desempleo y eso implicó que, bueno, muchas luchas obreras, muchas resistencias no se han podido sostener en el tiempo a partir de ese nivel de desempleo. Ahí todo va a depender mucho, y eso es bastante importante, qué capacidad tenga o no Milei, que por ahí Macri la tuvo, pero no la tuvo del todo, de negociar con sindicatos, porque a ver, también los dirigentes sindicales, lo que desde de la izquierda llamamos la burocracia, si bien tienen una tendencia a arreglar siempre con los oficialismos, o al menos hay una tendencia a eso, también tienen tendencia muchas veces a romper, pero bueno, eh, también tienen que rendir cuentas a una base que los vota. Y entonces, de eso depende mucho qué pueda llegar a pasar con la desocupación y hasta qué punto pueda funcionar o no como disciplinador social. De hecho, por ejemplo, un ejemplo histórico, la misma dictadura, o sea, avanzó en un proceso de reducción salarial, pero no de desocupación, por ejemplo. Es un dato importante. Menem avanzó y la dictadura no pudo estabilizar la inflación. Menem avanzó con un proceso que decantó en desocupación y eso sí logró frenar los aumentos salariales, los pedidos de aumentos salariales. En ese sentido, bueno, va a jugar una cuestión bastante importante, entendiendo que Milei... Perdón, expliquemos por qué, vos lo vas a explicar mucho mejor que yo, por qué cuando hay despidos eso va en contra de los que ya tienen trabajo. Puede parecer muy Bien, obvio, pero no, lo vamos a explicamos, perdón, perdón por el... No, 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 Bueno, es que yo soy obsesivamente didáctica, sobre todo con la economía. bien, Marx plantea, tiene una categoría que es el ejército industrial de reserva. ¿Qué es el ejército industrial de reserva a grandes rasgos? Son todas esa gente que está en la puerta de la fábrica con su currículum preparado para entrar y que estaría hasta dispuesta a entrar por menos sueldo del que ya está trabajando. Por lo tanto, cuando hay mucho ejército industrial de reserva, cuando un obrero está ocupado y le va a pedir un aumento a su empleador, el empleador le dice, no, mira, yo no te doy un aumento a vos porque en la puerta tengo 10 tipos como vos que me cobrarían la mitad que me cobras vos. Así que, primero, no te doy aumento y segundo, hasta te puedo echar y tomo a la gente que tengo afuera por la mitad de lo que estás cobrando vos. Por lo tanto, cuando hay mucho desocupación, mucho ejército industrial de reserva, los salarios tienden o a bajar o a no subir, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando el dueño de la fábrica no tiene en la puerta a nadie con un currículum pidiendo trabajo y tiene que entregar pedidos y de repente los obreros de su fábrica les van a pedir, che, danos un aumento, porque si no te hacemos un paro y te trabamos la producción, al obrero, al empresario de esa fábrica no le queda otra que aceptar
el aumento salarial. Por lo tanto, esa sería la lógica de que cuando hay mucha desocupación, los salarios tienden a caer o no tienden a subir, y cuando hay poca desocupación es beneficioso para el poder de negociación de la clase trabajadora y por lo tanto tienden a subir un poco más, porque hay más poder de negociación. Podríamos decir que dado que Milei dijo que no va a haber obra pública bajo su gestión, esos son 10.000 obreros que se quedan sin trabajo. Esto podría llegar a afectar a las personas que trabajan en la construcción fuera del ámbito público, por esto mismo que Sí, estás sí. diciendo, por el ejército de reserva. Sí, sí, totalmente. Además, esta categoría de ejército industrial de reserva, no solo por la misma dinámica del mercado de trabajo, no solo se da en la misma fracción, en la misma rama de actividad, por ejemplo, y esto está estudiado. Los trabajadores de la construcción, el mercado de trabajo en la construcción es un segmento de mercado que está muy ligado, por ejemplo, a lo que son cuidadores y serenos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no hay trabajo en la construcción, muchos obreros de la construcción van a tirar currículum a distintas consultorías, no, empresas de trabajo eventual para trabajar de sereno o de cuidadores. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el mercado de trabajo de profesionales, que cuando baja la demanda de trabajo de oficinistas, por ejemplo, de profesionales oficinistas, muchos de esos profesionales oficinistas van a tirar currículum a las universidades o a los colegios secundarios para dar clase de esa profesión que tienen. Es decir, el ejército industrial de reserva no es solamente segmentado a una rama, sino que afecta a toda la clase trabajadora de una u otra manera, de rebote, siempre termina afectando. Por lo tanto, eso que decís de la construcción va a afectar mucho. De hecho, ya o recién estaba mirando, antes de entrar, estaba mirando que ya Milei está anticipando un periodo de lo que se dice, lo vamos a comentarlo rápidamente, estanflación, es decir, eh, recesión o estancamiento económico con alta inflación. ¿Eso qué quiere decir? Recesión o estancamiento económico, que va a haber más gente que no tenga trabajo de la que hay hoy. Entonces eso obviamente va a funcionar como disciplinador social, eh, y no solo va a afectar, no solo afecta estos procesos de disciplinamiento social, no solo afectan al trabajador de a pie, sino que también afectan al mismo burócrata sindical, que puede llegar a ver que le están cayendo los afiliados y se está quedando sin caja en su sindicato. Por lo tanto, eso también flexibiliza las posibilidades de ese sindicato de exigir mejoras salariales. Yo siempre comento una anécdota que me la contó un amigo y, si se quiere, esquematiza perfecto esto. Una empresa que brinda servicios de multimedios quería acá en Argentina implementar lo que es la poliactividad, es decir, que un trabajador de servicio al cliente también facture al mismo tiempo que está hablando con un cliente. Entonces, desde el sindicato, no era un sindicato de los combativos, pero tenía ciertas consignas, y le empezó a decir: no, 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 no permitimos esa poliactividad, no, no permitimos. Y lo que empezó a hacer esta empresa, que es una empresa que tiene en toda Latinoamérica filiales, es ese segmento de atención al cliente y facturación lo empezó a hacer en Perú, en Colombia, y cada vez este sindicato se empezó a quedar con menos afiliados. ¿Cuál fue el final del cuento? Que el sindicato dijo: bueno, dale, hacelo porque me estoy quedando sin afiliados. Entonces terminó aceptando. Ahí el ejército industrial de reserva es un ejército industrial de reserva Claro, internacional. internacional, internacional. Ahora, una de las cosas que repitió hasta el cansancio Milei es que el ajuste lo iba a pagar la casta, o sea, lo iban a pagar los políticos. ¿Cómo es posible, si hay que pagar al FMI una deuda y esto requiere ajuste, que el ajuste no lo paguen los trabajadores? No, no, es imposible. Ahí, a ver, ahí yo creo que Milei era consciente, es la primera pregunta que hice al Eso principio, es una si mentira claramente, eso era una ahí no mentira tenés duda. consciente. No, no, él sabía. Ojo, no soy psicólogo y no me quiero meter en la cabeza de Milei, ¿no? Pero
yo creo que quizás hacia sus adentros hasta debe tener una justificación de que el empleado público, como es un parásito, también es parte Claro, de la casta. No sé, claro. yo como soy docente, soy un adoctrinador marxista Casta, y que casta. soy parte de la casta. Obviamente que no lo iba a decir abiertamente a todos los docentes, le vamos a bajar el salario, porque no lo votaba nadie, pero bueno, ahí habrá que ver hasta qué punto se puede bancar su electorado y la base social que lo banca, eh, los sapos, porque, a ver, hoy también estaba leyendo que ya estaban ¿Qué son los hablando de... sapos? Perdón, ¿qué son los sapos? Perdón, los sapos. No usé Básica, jerga económica, por favor. perdón. No, te estoy jodiendo Básicamente, porque sapo, sapo, no no, no, sé sí, qué es jerga entiendo, económica. sí, por ahí para otro país, no. Básicamente el decir que voy a hacer una cosa y termino haciendo otra, Ah, y uno como votante, em, aceptar esa realidad y bueno, y hasta defenderla. Digamos, acá en Argentina se ha dicho mucho que los kirchneristas históricamente en los últimos 5 o 10 años se han comido muchos sapos. ¿Por qué? Y porque decían que Scioli era el candidato del FMI, terminaron haciendo campaña por claro, Scioli. Decían que claro. Massa era el candidato del FMI, terminaron. Bueno, ¿hasta qué punto los votantes de Milei se van a poder comer esos sapos? La lógica de la casta tiene miedo y ahora la casta tiene empleo, porque básicamente pasaron Claro, claro. de criticar al macrismo a tomarlo como parte del equipo propio. Y bueno, ¿y hasta qué punto, no sé, el votante joven se va a poder bancar sin críticas y sin quitar su apoyo, por ejemplo, que le sigan reduciendo la jubilación a sus abuelos, por ejemplo? Ujú. Porque Ya ya vamos a ir al tema jubilación, que es no lo bien toco más, interesante lo dejo, lo dejo. para Dale, comparar dale. Macri. Simplemente un paréntesis más, estuve escuchando a un libertario de derecha, se ponen locos cuando digo de derecha, porque ellos Mm, creen que derecha es el conservadurismo, no el liberal. Pero yo voy a seguir diciendo libertarios de derecha para diferenciarlos de los libertarios de izquierda, que fueron los primeros que aparecieron históricamente. Escuché a un libertario que, como todos los libertarios que yo he escuchado, están en contra del salario mínimo. Y entonces decían, ¿ves? Mirá los países que no tienen salario mínimo. Dinamarca, Suecia, Noruega, empiezan a mencionar todos los países de la región. Y no se preguntan por qué. Justamente como desestiman el rol de los sindicatos, no se dan cuenta que en esos países hay sindicatos muy muy fuertes, fuerte. hay un modelo de estado de bienestar que es completamente distinto al modelo que ellos apoyan, y por eso pueden tener personas altamente calificadas porque tienen educación pública y gratuita, es decir, no es gratuita, me diría un libertario de derecha, alguien lo tiene que pagar. Sí, pero el que va a la universidad no lo paga y esto significa que hay ciudadanos altamente calificados que no tienen que ir a trabajar necesariamente de porteros cuando se quedan sin trabajo. Ahí vienen para eso los extranjeros, pero esa es otra historia, vamos a dejarla para algún otro video. O sea, no se preguntan las condiciones de posibilidad de eso. O sea, quieren parecerse a Suecia con un estado mínimo. Imposible, Imposible, imposible. imposible, No funciona imposible. así. Eh, Sí. Me gustaría volver a Macri y tomar el tema de la industria, que hasta donde yo sé, me estoy basando en tu libro, vamos a repetir el nombre, a ver si ahora lo digo bien, Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, lo dije bien, ahí está, que Ahí está. recomendamos. Ujú. Y me estoy basando también en un muy buen libro, que es el libro de Historia Argentina de Ezequiel Adamowski, que tiene un capítulo muy bien resumido dedicado al gobierno de Macri. La industria se contrajo durante el gobierno de Macri, mientras que se la llevaron en pala. Eso para lo que nos escuchan afuera significa que hicieron mucho dinero, se enriquecieron sectores financieros, exportadores, y esta fue la manera en que se repartió la torta. Me gustaría que comentaras algo en este sentido, ¿no? ¿Qué sectores se beneficiaron? Incluso Macri, a diferencia de otras presidencias anteriores, puso a muchos empresarios en el gobierno, amigos de él. Hubo gente de la Unión Cívica Radical, el otro partido además del peronismo tradicional de la Argentina, pero no en cargos muy importantes. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes fueron los que más se enriquecieron durante el gobierno de Macri? Bien, durante el macrismo básicamente, a ver, la burguesía como clase
tuvo un avance muy fuerte. Muy fuerte. Tuvo un avance fuerte. Después de que venía de 5 años de caída de su rentabilidad, durante el macrismo se da un cambio cualitativo en cómo, en el devenir de la rentabilidad empresarial en Argentina. Para quien le interese, yo en mi blog tengo cálculos de tasa de ganancia, masa de ganancia de la Argentina, y lo que se ve es que durante, como para hacer un esquema de los 90 para acá, cómo fue la rentabilidad. En los 90 hasta más o menos el 98, la rentabilidad empresarial creció. Entre el 98 y el 2001 cayó. En el 2002 crece fuerte. Entre 2002 y 2008 se mantiene muy alta. Durante el gobierno kirchnerista, de Néstor, la burguesía ganó muchísima plata. En el último gobierno de Cristina, la burguesía tendió a bajar, esto que decíamos, el ajuste que nunca terminó de meter. En el macrismo tuvo una recuperación, no muy fuerte, pero tuvo una recuperación que en términos cualitativos fue muy importante para la burguesía, y por eso, salvo en el 2019, hasta el 2019, toda la burguesía prácticamente grande estuvo apoyando al macrismo Perdón, abiertamente. otra desambiguación. Por burguesía vos entendés dueños de los medios de producción, no clase media. ¿Es así? No, claro, dueños de los medios de producción, sí, Porque empresario hay una capitalista. ambigüedad, ¿viste? Muchas veces aparece burguesía como clase media. No, estás hablando de dueños de los medios de No, producción. Ok. dueño de los medios de producción. Y bueno, durante el macrismo tuvo una remontada, y durante el último gobierno de Fernández Fernández, esa remontada en un primer momento con la pandemia cayó, pero después volvió a niveles casi que dejó el macrismo. En ese contexto, durante el macrismo, la industria, si bien no la pasó del todo bien, no fue el sector que mejor le fue, eh, la apoyó orgánicamente al macrismo. Básicamente porque yo justamente en septiembre entregué mi tesis doctoral sobre la Unión Industrial Argentina. La tengo que Mm, defender ahora prontamente a principios mm. del año que viene. Lo que tiene el sector industrial en ese sentido es que, si bien es un sector que a grandes rasgos tiende al estatismo, porque básicamente funciona a partir de proteccionismo estatal. No obstante, muchas veces, durante la convertibilidad fue un caso, y durante el macrismo, termina apoyando gobiernos que, sin sacarle ese proteccionismo, avanzan en políticas de tinte liberal. Pero ¿en qué tinte liberal? En el tinte liberal en términos laborales. A ver, durante la convertibilidad hubo apertura de comercial, entraron productos baratos, pero el burgués industrial veía que sí, está bien, tengo más competencia afuera, pero puedo echar con menos impuestos y menos dificultades. Bueno, durante el macrismo se avanzó mucho en eso. De hecho, lo que fue la legislación laboral tuvo un avance importante en favor de la burguesía durante el macrismo, y entonces, más allá de no ser uno de los sectores que más ganó durante el gobierno macrista, fue un sector que hasta el 2019 lo apoyó abiertamente. Obviamente que cuando Macri cae en desgracia en el 2019, salta la pobreza, salta la indigencia, ahí nadie te acompaña a la puerta del cementerio. Todos los sectores de la burguesía, e inclusive también los sectores sindicales que en su momento dieron un apoyo al macrismo, se corrieron de escena. Pero la Unión Industrial lo apoyó prácticamente hasta fines de 2018. En ese sentido, no ganó como ganaron por ahí los bancos, no ganó como ganaron las alimenticias, pero sí, las alimenticias son parte de la industria, pero sí ganó bastante, y sin ser uno de los mayores beneficiarios, el sector industrial dio un apoyo abierto. Y no nos resulte raro que, si Milei avanza en una reforma laboral dura, avanza en este tipo de demandas que son de clase contra clase, no nos resulta raro que la burguesía industrial
sus sectores representantes, la Unión Industrial, que si se quiere es la institución más representativa, termina apoyando al menos un tiempo al gobierno de Milei. No nos resulta raro. En ese sentido, siempre esto de nuevo, estas instituciones, estos representantes, tienen una tendencia a ser siempre oficialistas. Después se acomodan y ven si cuando se retiran el apoyo, pero en un primer momento siempre tienden a ser oficialistas. En este caso, la Unión Industrial había jugado durante la campaña fuerte para Massa, pero tranquilamente se puede dar vuelta Puede dar vuelta y volver, y y dirigirse a otro volver lugar. totalmente. Veamos el tema del dólar durante el gobierno de Macri. Comenzó a 9 pesos y terminó a 63 pesos el dólar. Aumentaron las importaciones, hubo déficit comercial, eso ejerció presión sobre el dólar. Corregime porque estoy simplemente reseñando tu libro y el otro libro que mencioné. Y esto hizo que quemara buena parte de la deuda que había contraído con el FMI. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri con el dólar? ¿Podrías contarnos un poco, Cristian? Bien, básicamente el gobierno de Macri arranca, como vos bien dijiste, con un dólar oficial a 9 y con un dólar no oficial, dólar blue, creo que a 16, si no me equivoco. No, ahora no me acuerdo exactamente. A ver, esto es una cuestión más general de esto que hablamos hace un rato sobre las condiciones de valorización en los distintos países. Prácticamente en todos los países capitalistas de la región, y nos podemos ir un poco más allá, el tipo de cambio tiende a ser único, porque eso es un poco lo que permite que le da ciertas libertades al empresario y ciertas certezas para que el empresario después venga e invierta. Macri avanzó en un proceso de unificación. Obviamente que el proceso de unificación es re doloroso porque implica una devaluación, por definición. El dólar que estaba oficial a 9 tiende a subir. La pregunta ahí, y es la muñeca política del gobernante, es si lo haces de una, si lo haces de golpe, si lo haces en el tiempo, cómo lo llevas. Macri lo que arranca ya el gobierno sabiendo que se venía una devaluación y a partir de ahí esa devaluación, si se quiere, la reguló. ¿Qué quiere decir la reguló? La controló la velocidad de devaluación tomando deuda externa. Entonces, mientras el dólar estaba barato, Macri lo que hacía era tomaba deuda externa y vendía el dólar barato hacia adentro. Ya cuando la cosa se le empezó a ir de las manos, que se terminó endeudando con el Fondo Monetario, bueno, el Fondo Monetario, una de las recomendaciones que hace cuando hace este tipo de préstamos es que los préstamos que vienen del Fondo Monetario no deberían ser, y remarco el deberían, porque en la campaña Macri lo hizo, no deberían ser para sostener el tipo de cambio bajo. Es decir, lo que te dice el Fondo Monetario es, mira, yo te presto la plata para que la tengas, pero no para que la vendas a dólar barato. Obviamente que durante la campaña Macri sostuvo el dólar más de lo que el mercado le hubiese dejado, y eso decantó en que la última campaña, en 2019, el dólar pegó un salto, si no me equivoco, era de 40 a 60. Pasó de 40 que venía a 60 y Macri ahí puso el cepo para que ese 60 no se le vaya todavía más a 80 y demás. En ese sentido, la estabilidad del dólar, y ahí, si se quiere, fue la piedra angular del gradualismo y fue lo que, si se quiere, también logró que el gradualismo esté controlado o no, fue la toma de deuda. Macri, ¿qué es lo que hacía con la deuda? Financiaba el gradualismo. Cuando Macri asume con lo voy a explicar, con algo que se llama desequilibrios de déficit gemelos. ¿Qué es un déficit gemelo? En el lado fiscal el Estado gastaba más de lo que recaudaba, y por el lado externo, por eso se dice gemelos, porque son dos, salían más dólares del país de los que entraban. Entonces, ¿cuál es la lógica de ese ajuste? Bueno, yo voy haciendo ese ajuste y se supone que esos déficits los voy achicando, es decir, del lado del Estado cada vez voy a gastar menos o cada vez voy a recaudar más o una mezcla de los dos, y del lado externo cada vez voy a hacer que entren más dólares o cada vez voy a hacer que entren menos dólares,
que salgan menos dólares, perdón, o una mezcla de los dos, es decir, achicar los déficits, las brechas, y mientras voy haciendo ese ajuste gradual, esas brechas las tengo que cubrir con algo. Y entonces, Ujú. ¿qué es lo que ayuda? ¿De dónde sale la plata para cubrir? Bueno, Macri en ese caso cubre esa brecha con deuda externa. Y entonces esa fue la elección de cómo cubrirla. La otra forma que podría haber hecho era, bueno, que esa brecha implosione y pegar una devaluación mucho más fuerte y pegar un recorte mucho más fuerte. ¿Cuál fue el problema ahí? Y las relaciones de fuerza que no le permitían hacer eso de una. ¿Por qué? Porque si Claro, hacía eso de una, tiene un helicóptero prendido. En ese claro, sentido, yo lo que digo es, Milei hoy en día, si bien tiene que recortar déficits más grandes, hacer ajustes más grandes, tiene cierta legitimidad de ir más rápido que lo que fue Macri. Por eso a mí, en este sentido, yo digo, ahí voy, yo digo, con Milei es un Macri recargado. Es el famoso segundo tiempo que nunca claro, logró. claro. Vamos a decir para quienes no viven en la Argentina que actualmente en la Argentina hay restricciones para la compra de dólares y que Milei promete acabar con esas restricciones llamadas cepo, el cepo al dólar, que es lo que prometió también Macri. En el comienzo del gobierno de Macri se levantó el cepo y hacia el final, por todos estos procesos que muy bien acabas de explicar, tuvo que volver a poner el cepo. Macri había prometido acabar con las retenciones al campo, es decir, con los impuestos tan elevados desde la perspectiva del campo a la hora de exportar. Hizo eso, pero después tuvo nuevamente que poner las retenciones al campo y tuvo nuevamente Macri que poner el cepo. De modo que este es un panorama que también nos está mostrando algo que podría llegar a pasar con el gobierno de Milei. O sea, promete sacar el cepo, pero así como lo saca por la puerta, podría llegar a ocurrir que rápidamente vuelva a introducirlo por la ventana. Sí, pensé que te Sí, toca. sí, sí, no, venía otro tema, pero si querías agregar más de ese, con Sí, gusto. sí, yo acá en relación a lo Perdón, antes de... de seguir, yo tengo poca experiencia en estos vivos y me estoy muriendo de sed, así que le quiero pedir a mi marido que me traiga un vaso de agua porque le mandé un email y no me escucha, no me ve. Ahí está, ahora me trae. Bien, No, yo gracias. decía ahí, a ver, Macri, ¿por qué prometió cosas que después no pudo cumplir? ¿Y por qué Milei puede llegar a prometer cosas que después no pueda cumplir? Lo que hay en el medio, en ambos casos, es la posibilidad o no, veremos en el próximo gobierno, de resistencia a esos ajustes. Es decir, resistencia social concreta. A ver, cuando Macri avanzó en el recorte de subsidios de tarifas, avanzó mucho, pero llegó un momento que dijo, bueno, freno porque si no se va todo a cualquier lado y me prenden el helicóptero. Prenden el Por eso el helicóptero gradualismo, por eso por eso la el palabra que gradualismo. usaste, gradualismo, Claro. para que no se incendie todo. Aclaro, porque sé que te ven de otros países. Prender el helicóptero quiere decir que, si se quiere, la sociedad lo saca de la casa de gobierno y lo hace renunciar. Se dice en Argentina el helicóptero porque de la Rúa se fue en helicóptero, digamos, de la Rúa que... Bueno, yo decía, a ver, Antes de ahí es finalizar su mandato, ¿no? antes de finalizar su mandato. Sí. En ese sentido, bueno, ¿cuál será la obstaculización que va a tener Milei? Yo ahí veo dos grandes obstáculos. El primero es conseguir los dólares para solucionar el problema del ELIC, que después si querés entramos en eso, que es más técnico y podemos charlarlo. Y el segundo es el recorte y el ajuste concreto, eh, cómo lo va a instrumentar y hasta qué punto la clase trabajadora va o a quedarse cruzada de brazos esperando, que es lo que espera Milei, o va a salir a la calle a lucharla con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Dependerá Mm. de cómo se Sí, desarrolla. sí. Sí, me gustaría ahora ir hacia las políticas sociales, si bien no es economía directamente, lo es siempre indirectamente. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? La asignación universal por hijo se implementó durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero Macri la amplió a los hijos de trabajadores independientes, eso hay que decirlo. Y fue una promesa también de campaña no acabar con ese derecho que tienen tantos países
y que evita que hoy el 40,1% de pobreza que hay en Argentina no sea superior, porque el argumento de muchos libertarios de derecha es, bueno, ya vieron, no sirvió para nada, hay 40% de pobreza. No, no, es al revés. Si ven los estudios sobre la asignación universal por hijo, van a ver que sería mucho peor la situación de la pobreza sin ese derecho que ya tienen tantos países, casi todos los estados de bienestar europeos, por ejemplo, pero muchos más también. Así como hizo eso, quitó subsidios importantes de discapacitados. Esa fue una de las protestas que hubo en relación a estos temas, y también acabó con las moratorias. Las moratorias en jubilación en Argentina son jubilaciones que se dan sin los años correspondientes de aporte, teniendo en cuenta que una porción significativa de la población trabaja en la economía informal, en lo que se llama la economía en negro, y que por tanto no pudo tener aportes. No es que les perdonan esos aportes, sino que mientras se va cobrando la moratoria, se cobra menos y uno mismo se va pagando esos años que faltan. Bueno, en general, los mileístas, que se parecen encima los nombres, Menem, Milei, tienen la misma cantidad de letras. Los dos empiezan con M y terminan con I. Mi cabeza está que estalla. Bueno, decía que los que apoyan a Macri en general están en contra de la moratoria. Lo que sí hizo de bueno Macri fue dar una pensión universal a todos los adultos mayores a partir de cierta edad, que no recuerdo bien cuál es, 70, una edad más avanzada creo que la jubilación, y una cifra muy reducida, la más reducida de todas las pensiones. Ahora bien, algo para sospechar es que Milei va a acabar con las moratorias, que ahora se extendieron a hombres y mujeres, porque al principio la cobraban solo las mujeres. Ahora en la última moratoria se incluyen también los hombres. Es de suponer que eso va a terminar. ¿Y qué va a hacer Milei con los jubilados, dado que quiere achicar gastos? Yo supongo que la moratoria va a desaparecer. No sé qué pensás en ese sentido, lo que tiene que ver con políticas sociales en general. Bien, bueno, por el lado de los planes, y esto la derecha aprendió, y aprendió mucho, si bien de pico, si se quiere, declamativamente pueden decir vamos a terminar con los planes, Macri no solo no terminó, sino que los incrementó, y de hecho una dirigente, una protagonista muy importante del macrismo fue Stanley, la ministra de Desarrollo Social de Macri. No solo no los redujo los planes sociales, sino que los incrementó, y de hecho ahora ya en las declaraciones de Milei ya está diciendo que la única que va a tener la billetera abierta es Petovelo, que justamente es la ministra de Capital Humano, básicamente para generar políticas de contención. Básicamente siempre, desde los 70 para acá, la burguesía y su personal político se dio cuenta que cuando implementan un ajuste, antes de mandarle los palos, antes de mandarle a la policía a la gente que está insatisfecha, primero tiene que aplicar alguna política de contención como para frenar el malestar social, porque después salen a la calle menos y le pegan más fácil y los dispersan más fácil. Básicamente esa es la lógica que ha tenido siempre los ajustes, al menos de los 70 para acá. Primeramente, una contención con subsidios y demás, etcétera. Y bueno, ya los protestantes, la gente que protesta, queda menos en la calle y es más fácil de reprimir y de deslegitimar también, ¿no? Obviamente no es lo mismo reprimir una movilización de 100.000 personas que una movilización de 5.000. Entonces, en ese sentido, originalmente Duhalde, si se quiere, implementó los planes sociales a gran escala acá en Argentina, y gobierno a gobierno ha venido creciendo, y Macri no fue la excepción, y Milei parece que tampoco lo va a hacer la excepción. Y estos planes, y esto es muy importante, además si se quiere, calmar lo que es la pobreza, hay un elemento más importante todavía que frena, que es la indigencia. Es básicamente el no tener un plato de comida. Ahí es donde pegan directamente. Y en ese sentido,
Milei ha dicho la estupidez de que ahora tenemos peores indicadores sociales que en el 2001, que es mentira, porque en el 2001, calculado con la misma tasa de pobreza de hoy, había un 46% de pobreza, pero el nivel de indigencia era muchísimo más alto porque no existían planes sociales. Y entonces, a ver, al no existir planes sociales, el caldo de cultivo de la protesta callejera no es tanto, si bien es, pero no es tanto el pobre, sino el indigente, el que no tiene un plato de comida. Hoy en día hay muchas redes de contenciones, por suerte, obviamente, que hay redes de contenciones que permiten que haya un plato de comida, que la gente no se muera de hambre. En los 90, el desocupado era por definición indigente, porque no tenía otro, no tenía, tenía ingresos cero. Hoy en día el desocupado eh, tiende a al menos no ser indigente, porque tiene algún plan, alguna red de contención, algún comedor, algo de eso. Obviamente que ahora cambió el pobre, antes el pobre era relacionado solamente con el desocupado, hoy en día hay pobres que son ocupados, gente que tiene un Trabajan, sueldo dos trabajos. y tiene dos trabajos y es ocupado. Ujú. Por lo tanto, la cuestión de los planes responde a una cuestión de contención y que guste o no, va a seguir. Cuando en el liberalismo se dice, los planes solo generan más pobreza, no entienden el ABC básico del arte de gobernar, por Sí, decirlo de y no, alguna no manera. saben lo que pasa en otros países. El término planeros es el término despectivo que usa la derecha para hablar de las personas que reciben ayudas sociales. Si se pusieran a estudiar qué pasa en todos los países de la Unión Europea, o prácticamente todos los países de la Unión Europea, pues son recomendaciones de la Unión Europea, cómo hay subsidios a la madre soltera, no solo una asignación universal hasta que la cobran ricos y pobres, todos hasta que el niño adolescente cumple 18 años, sino que también hay ayudas a la madre soltera, hay ayudas de todo tipo para la vivienda, personas que de pronto no pueden pagar la vivienda, hay planes de todo tipo. ¿Por qué cuando las personas viajan a países que tienen estados de bienestar no encuentran en muchos casos personas mendigando en la calle? Porque existen esas ayudas sociales, porque la idea de Adam Smith, que el mercado va a proveer y equilibrar todo, mostró ser una idea sin base empírica. Se tienden a generar por distintas razones que ni siquiera son económicas, en las que también influye la suerte, influye el país en el que uno nace, lo que ha heredado. Eso es algo que no ha tocado nadie desde la dictadura militar. La ley que tiene que ver con grabar las herencias a partir de cierto número que se hereda, es algo que tenemos todavía desde la dictadura, cuando Martínez de Oz anuló el gravamen que había a las herencias. En buena parte de los países a Mm. los que les va bien, y también voy a incluir acá a Estados Unidos, hay gravámenes para las personas que heredan. Bueno, esta estructura medieval de que uno nace en un hogar y de eso va a depender en buena medida el lugar que ocupe luego en la sociedad, esta estructura en Argentina sigue exactamente igual que en la dictadura militar, que además se dice que Martínez de Oz derogó esa ley porque quería heredar él, y eso la ayuda. Un poco como Macri, que dicen que derogó la ley que impedía que entraran en el blanqueo familiares de funcionarios públicos para que su hermano pudiera entrar en el blanqueo, hermano que forma parte del holding familiar del que forma parte él mismo. O sea, este tipo de estructura en donde el Estado soy yo. Pero bueno, volviendo a los planes sociales, no hay países a los que les vaya bien, esos países escandinavos, Italia, que Milei también menciona como un ejemplo a seguir, que no tengan estos planes sociales. Entonces, primero infórmense, vean qué pasa en otros países antes de hablar despectivamente de los planeros, porque ese rol del Estado que vos muy bien señalaste, que sobre todo es importante para que alguien no caiga en la indigencia, que no pueda ni siquiera comer, es importantísimo. Es importantísimo no solo para los indigentes, sino para todos los demás, porque si les va mal, a ellos nos va mal a todos. Entonces, ese es un aspecto que me parece central, que marca una divisoria de aguas importante entre los modelos de Milei, Macri, Menem y la dictadura militar y los modelos, te diría, de estado de bienestar, marxistas, lo pongo como del otro lado, pese a que tienen grandes diferencias entre sí. Sí, Pobreza, igual sí, una cuestión, sí, cómo no. no toqué el tema de las jubilaciones, que ahora lo toco Ah, rápidamente, cómo no, perdón. pero que una cuestión importante, además de que es un beneficio, por decirlo de alguna manera, eh,
una ayuda para el desocupado, para la persona que lo recibe, la misma burguesía lo recomienda porque es un elemento que ayuda a estabilizar la situación social. Porque si no hay, si hay una indigencia tal que la gente no tiene que comer y demás, pueden darse procesos de saqueo, pueden darse procesos de movilizaciones muy fuertes, pueden darse cortes de grandes vías que no permitan el transporte de mercancías. Es decir, que la gente tenga, aunque sea un plato de comida, es una demanda no solo de Beliboni y el polo obrero, sino también del mismo burgués que dice, yo quiero seguir acumulando capital. O sea, ni siquiera el burgués más estúpido piensa en hay que sacar todos los planes sociales, porque sabe... Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, más liberal no se encuentra, bueno, sí se encuentra, Milei, decía, está a favor de la renta básica universal, perdón. Claro, claro, es muy necesaria para la misma, para que funcione la misma acumulación capitalista. Y sobre la cuestión de las jubilaciones, sí, a ver, lo que el sistema jubilatorio hay una realidad, dado como los años de estancamiento, la informalidad laboral que hay en Argentina, el sistema jubilatorio hace tiempo que es deficitario y recibe fondos de lo que son impuestos generales. Básicamente, no solo se financia con los aportes de los activos, de los trabajadores activos, sino que también recibe plata de ingresos generales. En ese sentido, yo suelo hablar con algunos economistas kirchneristas, macristas y demás, y todos como que siempre putean al anterior gobierno, porque lo que hizo siempre el anterior gobierno fue gastar de más en algo que no había que gastar, según ellos, que es el sistema jubilatorio. Vos bien dijiste, Cristina Fernández plantea la moratoria. Eso amplía la cobertura de jubilados, es decir, amplía la cantidad de jubilados y también mejoró la jubilación individual, ¿no? Macri mete la reforma, licuó lo que es la jubilación individual, pero a su vez metió la PUAM y también metió la reparación histórica, porque ahí hay como dos, si se quiere, dos modelos de cómo se tiene que jubilar la gente. Desde el kirchnerismo se plantea, bueno, tendrán que cobrar poco, pero tienen que cobrar todos la mínima, y desde el macrismo dicen, y bueno, que cobren, entre muchas comillas, bien los que aportaron, y los otros, bueno, que se arreglen. Y bueno, y ahora Alberto volvió con la cuestión de la moratoria. ¿Qué pasa? Todo esto, obviamente, que está bien para quien recibe y está bueno, pero se van acumulando gastos para el Estado en términos estrictamente fiscales, estrictamente de caja, lo que dice mi ley, se van acumulando gastos y del otro lado no se van acumulando ingresos. Entonces, todos los gobernantes dicen, qué cagada que el anterior hizo la moratoria, qué cagada que el anterior hizo la reparación histórica. Y entonces, al ser derechos adquiridos, y está bien que sean derechos adquiridos, obviamente, eso no se puede recortar. Y No. entonces, ¿cómo vienen recortando tanto el macrismo como el gobierno de Alberto Fernández? Vienen recortando en lo que es la jubilación individual. Los últimos años ha venido perdiendo muy fuerte lo que es la jubilación individual. Macri en su momento, con su reparación histórica, a algunos jubilados que tenían aportes, les dio una jubilación que es un poco más elevada que la mínima. Alberto metió con la moratoria a más gente a la jubilación, pero no obstante, cuando uno mira la jubilación promedio y la jubilación mínima, viene cayendo sistemáticamente. Que lo que todo lo indica que, bueno, que Milei lo que va a hacer es, por un lado, va a recortar hacia adelante lo que es moratorias y hacia adelante lo que leí hoy por una consultora que tiene el que va a ser secretario de ANSES, que va a recortar para adelante lo que es moratorias, es decir, no se van a dar más moratorias, y además lo que venía diciendo son dos elementos importantes, importantes, preocupantes, que por un lado quería recortar el doble ingreso, por ejemplo, una jubilada que además cobra una pensión,
no sé si para adelante o desde el momento que asuma que o elija o la jubilación o la pensión, y por otro lado lo que se denomina la Pensión en Argentina, perdón, porque en España pensión es jubilación. Pensión en Argentina es cobrar cuando el marido murió, ¿no? bien, sí, 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 Cobrar exactamente, por el trabajo que realizó el marido durante su vida, sí. exactamente. Acá en Está Argentina, estaba destinado originariamente a que una mujer que no trabajaba probablemente pudiera tener un ingreso, pudiera no morirse de hambre porque había muerto el marido, sí. totalmente, totalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se denomina homogenización de los sistemas jubilatorios. ¿Qué quiere decir? Yo como docente, yo aporto a dos cajas, a la caja docente de la provincia de Buenos Aires y a la caja docente a nivel nacional. En la caja de la provincia de Buenos Aires, nosotros nos jubilaríamos con 25 años de aporte y con una jubilación que no llega al 80%, pero es una buena jubilación. ¿Qué pasa? Durante el tiempo que estamos activos, pagamos no el 11%, sino el 13%, si no me equivoco. Es decir, hacemos un pago extra para jubilarnos antes y jubilarnos mejor. Bueno, ¿qué pasa? Esas cajas, tanto la caja docente a nivel nacional como la caja docente a nivel provincial, son cajas que o están equilibradas, a diferencia de los jubilados de ANSES, o son superavitarias. ¿Y qué quiere hacer este muchacho que va a agarrar ANSES? Es agarrar esas cajas y unificarlas con la caja nacional de ANSES. Entonces, eso es un problema para quienes todavía tenemos esa conquista. Que obviamente que Milei, nosotros somos casta para eso porque es un privilegio, o sea, supuestamente Mm. en su retórica, ¿no? Y que va a avanzar en eso, posiblemente va a intentar avanzar. Después habrá que ver cómo se frena y eso se va a dilucidar en la calle, ¿no? Las 14 Seguro, toneladas de seguro, piedra, seguro. básicamente. Sí, sí, ya dijo todo el peso de la ley, como si la ley no garantizara ciertos derechos adquiridos y constitucionales vinculados con una jubilación digna y con el derecho a un trabajo digno, ¿no? Y a un salario digno. Pobreza y desigualdad. Tengo aquí algunas cifras del gobierno de Macri. Pobreza. En el 2016 aumentó nuevamente con el tema del INDEC. El INDEC durante el gobierno de Cristina Fernández no era algo fiable, por tanto los índices de pobreza para comparar con lo que ocurría antes, tendríamos que comparar con las mediciones de la UCA, pero bueno, vamos a empezar con el 2016, que es el segundo año de gobierno de Macri, aumentó un 30%, aumentó a 30% la pobreza. Hoy estamos en Argentina 40,1%. O sea, hubo 30% de pobreza en el 2016, 2017 bajó a 25%, 2018 subió a 27% y el 2019, el último año del gobierno de Macri, subió a 35,5%. O sea, llegó el gobierno con 30% de pobreza, se fue el gobierno con 35,5% de pobreza, con más pobreza que la que encontró al asumir. Y hoy estamos 10 puntos por encima de eso. ¿Qué expectativas tenemos en Argentina? Cristian, antes de que me ponga a llorar. No, no, claramente se vienen tiempos de que va a seguir subiendo la pobreza, desgraciadamente, ¿no? Obviamente que, de nuevo, como clase trabajadora trataremos de defender nuestros derechos, todo lo posible, pero el combo de ajuste que llega implica necesariamente que va a ser doloroso. Y ojo, esto era independientemente de si ganaba Milei, si ganaba Massa, o sea, se venía un proceso de ajuste, un proceso de devaluación, un proceso de aumento de tarifas, un proceso de liberación de tarifas, porque hay muchos sectores que tienen los precios atrasados y que si no se los largan en cualquier momento, seguramente se irán con esos capitales a otro país, porque bueno, el capital tiene esa posibilidad, el laburante no, pero el capital tiene esa posibilidad de moverse. Entonces, a ver, todo aseguraba que el proceso que viene para los próximos 4 años hubiese ganado Massa, o si gana como ganó Milei, se venía un incremento de la pobreza. La gran pregunta ahí va a ser, bueno, ¿de cuánto va a ser ese incremento de la pobreza? ¿Cuánto tiempo va a durar ese
proceso de incremento y cuándo vamos a empezar a ver, utilizando el vocabulario del viejo macrismo, la llegada del segundo semestre. El viejo macrismo decía, ahora viene el segundo semestre, como diciendo, ahora viene la buena, Mm, nunca llegó la buena. Si es que te lo la vamos debo. a ver, claro, si es que lo vamos a ver o no. Mm, Lo más, todo parece indicar y no hay manera de que haya una salida indolora de esta situación, de esta situación del capitalismo mm. argentino. No, Sí, nunca alguien existió. te escucha y podría pensar, bueno, pero eso significa que Argentina no tiene solución. Yo aclararía, y decime si estás en desacuerdo, que lo que estás diciendo es que no tiene solución en el contexto del capitalismo, que por los procesos propios del capitalismo, que no son tan diversos, por más que defiendan modelos muy distintos en muchos sentidos, en el caso de Massa, el candidato que no ganó, y en el caso de Milei, por las similitudes que tienen, aún teniendo muchas diferencias, es que la perspectiva es que la pobreza aumente. No significa que no podríamos bajo ningún concepto bajar la pobreza. Claro, no, ¿Estarías de acuerdo? ahí está la lógica que no la llegué a desarrollar mucho hace un rato en una respuesta, pero que puedo usar un ratito como para desarrollarla. A Dale. ver, dentro del capitalismo, como dije hace un rato, para crecer se requiere inversión y, bueno, en realidad no dentro del capitalismo, en cualquier modo de producción, lo único que en el capitalismo, esa inversión, las decisiones de inversión la tiene la burguesía. Y para que la burguesía invierta, hay que darle dos grandes elementos. Cierta estabilidad, o a lo sumo una estabilidad similar a la que pueden llegar a tener en otros países, y buena ganancia. Es decir, la burguesía en esta lógica capitalista no va a invertir si no tiene cierta estabilidad y no tiene buena ganancia. ¿Por qué? Porque se va a Brasil, a Uruguay, la mete en el colchón o se va de vacaciones. Pero si no se le da eso y si la burguesía no invierte, no hay posibilidad de crecimiento y por lo tanto no hay posibilidad de disputar mejoras en las condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, dentro del capitalismo, necesariamente o se le da a la larga alguna buena condición a la burguesía para que invierta, se genere en algún momento la posibilidad de que se dé un crecimiento de lo producido, de la productividad, y eso en algún momento se pueda disputar, o la burguesía deja de invertir y entra en lo que se denomina una huelga de inversiones. La huelga de inversiones, ¿qué es? No invierto y entonces lo producido en el país tiende a caer, que es prácticamente lo que nos viene pasando en los últimos 10 años, que el nivel de inversión viene en decaída, y entonces, claro, estamos en un largo estancamiento. En ese sentido, yo soy marxista, ¿qué es lo que digo? Y la manera de salir de este círculo vicioso, donde la burguesía te dice, si no me das buenas condiciones de valorización, no invierto, si no invierto, no hay crecimiento, si no hay crecimiento, no hay mejoras sociales, la propuesta que siempre planteo desde el marxismo es, todo bien, hay que generar las condiciones políticas pero hay que expropiar a la burguesía, sacarle los medios de producción y entonces tomar las decisiones de inversión no en función de la lógica del capital que te exige ajuste, destrucción de las condiciones de vida y demás, etcétera, para invertir y después generar la posibilidad de un proceso de crecimiento, sino sacarle los medios de producción y empezar a invertir en función no de la lógica de la ganancia, sino de una lógica de las necesidades humanas. Es Vamos a decir, ir ahora a la célebre pregunta ¿qué hacer? En un rato, bien, porque me gustaría, sé que tenemos un límite de tiempo y entonces no quiero dejar de hacerte esta pregunta porque me parece fundamental. Pido disculpas si voy muy así salteando los temas y corriendo, pero es un no, poco una hermosa, hermosa el charla, no, 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 proyecto, sí, para mí también lo es, el proyecto de que podamos cubrir un pantallazo general de lo que fue el gobierno de Macri a la luz de que hay muchos funcionarios de Milei que fueron también parte del gobierno de Macri. Desigualdad. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri con la desigualdad? La desigualdad, como muchos saben, se mide con un índice que se llama Gini, que va de 0 a 1. Cuanto más alto es y más cercano a 1, más desigualdad, cuanto más cercano a 0. En general, los países escandinavos están en 0,20, 0,30, no baja de ahí. En el 2014 hubo 0,41 de Gini, subió la desigualdad en el 2016 a 0,42
En el 2017 subió a 0,41, bajó, perdón, a 0,41, bajó un poco. En el 2018 se mantuvo igual y en el 2019 0,43. Es decir, el primer año del gobierno que se midió, que se encuentran cifras que no solo son cifras del país, sino del Banco Mundial, por ejemplo, empezó siendo 0,42 y la dejó un poco más alta, 0,43. Es decir, el tema de la distribución de la desigualdad se incrementó un poco durante la gestión de Macri. Y este dato es importante, ¿por qué? Porque es lo que más correlaciona con homicidios por cantidad de habitantes. Ese fue el tema de un libro mío que se llama Desigualdad y Violencia Social, que se pueden bajar gratis de internet, lo encuentran en mi página web. Justamente el estudio más grande que hay, que es el de Torres García del 2021, muestra una correlación. Siempre mencionamos también un estudio de dos economistas locales, Cerro y Meloni, que también muestra evidencias en favor de esta correlación, porque quieren resolver el tema de la inseguridad, que ahora vamos a ir, porque la misma ministra de Seguridad de Macri es la que aparentemente va a ser ministra de Seguridad de Milei, tiene una política de mano dura que no se condice para nada con la posibilidad de ver cuáles son las causas de la inseguridad, o por lo menos, no diría que hay una sola, creo que son varias, pero la más predominante. Entonces, bueno, me gustaría brevemente que comentaras algo sobre el tema desigualdad, si te parece, durante el gobierno de Macri y qué perspectivas tenemos ahora con Milei. Bien. Bueno, durante el gobierno de Macri, como vos bien lo dijiste, la desigualdad fue creciendo y es algo que siempre se da, el incremento de la desigualdad, cuando se dan o procesos recesivos o procesos de caídas salariales muy abruptas. Básicamente, siempre históricamente la desigualdad pega un salto. Y cuando se dan procesos expansivos, la desigualdad tiende a caer. De hecho, esto lo podemos ver a nivel histórico argentino, o también lo podemos ver comparando lo que es Argentina contra países con elevado nivel de Producto Bruto, ¿no? Hay una correlación bastante fuerte que países nórdicos, Japón, e inclusive Estados Unidos, siendo que es un, si se quiere, el modelo de democracia liberal capitalista, tienden a tener menor desigualdad que la gran mayoría de países latinoamericanos. Y obviamente no es casual que esa mayor desigualdad, como vos bien dijiste, redunda en procesos de inseguridad muy, muy fuertes. Eh, y todo este argumento de con más mano dura y demás, en realidad mi ley se basa, no me acuerdo cuál era el economista que hizo un Sí, trabajo, en Rudolf Giuliani, el no, Giuliani en pero Nueva York. Ah, sí, pero hay un economista, no me acuerdo si no era Gary Becker. No quiero, estoy citando de memoria, pero me parece que era Gary Becker o Rothbard, uno de los dos, planteaba el problema de la inseguridad como un problema de que el homicida, el ladrón, lo piensa en términos de costo-beneficio. Y entonces, si vos aumentás las penas, entonces va a ser un cálculo mental, algo muy estúpido, pero va a decir, no, me van a poner más pena, entonces no voy a salir a robar. Bueno, cuando uno eso no mira, pasa porque lo que se ve, acá hay un libro que se publicó que se llama Los pibes chorros, que muestra que en general, cuando no se trata de bandas, grandes bandas organizadas, no tienen mucho para perder. no, Se no, ha visto no, que va a no. ser ese cálculo racional si la pena no es lo predominante, no. Sí. Además, no hay país con mano más dura, al menos en la región, no hay país con mano más dura que Brasil y es el país con peores indicadores. O sea, en Brasil literalmente, la policía puede ir caminando y si ve a alguien sospechoso, llegan a cagarlos a tiros y no importa nada. Y sin embargo, tiene peores indicadores que Argentina, que Uruguay, que Chile. O sea, es el país, si se quiere, que tira abajo cualquier tipo de explicación, que con más mano dura, y además no es un país chiquito de esos que uno puede encontrar como excepción, ¿no? No. Que hay un país. eh, ¿Me escuchás ahí, Roxana? Se congeló tu Me imagen y te aparece. estoy escuchando. Ahí, a Ah, ver. ahí me Ahí volvió. está de nuevo bien. Ahí está de nuevo bien, volvió. Ay, perdón. Bueno, te decía,
no es un país de esos chiquititos que uno puede encontrar para decir, no, es un país grande con mucha población que cómodamente funciona como representación de que esto no funciona así. Básicamente, si uno vive en una sociedad donde el delincuente nace en una familia que no puede brindarle la contención necesaria, el, no tiene lo mínimo para vivir, educarse, tener consumos culturales básicos. Y lo más lógico es que salga a robar. Y si sale a robar, ya tampoco le importa mucho la consecuencia. Cuando uno trata con gente que ha pasado por la delincuencia, te dicen eso, que no les importa. Yo vivo en Temperley, con Urbano, no el más profundo, pero con Ujú, Urbano al fin, ujú. y tengo amigos que o pasaron por la cárcel o están, y la realidad es esa, no es una cuestión de, si me suben, de hecho, si vamos al caso, eh, hace un tiempo que le borraron un montón de beneficios a las personas privadas de libertad. Le borraron el 2 por 1, le borraron un montón de atenuantes de la pena, y sin embargo no es que eso mágicamente hizo No, caer. hay prisión perpetua que no había en la Argentina. Desde la ley Bloomberg, en la Argentina hay prisión perpetua, 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 porque antes se llamaba perpetua, pero a los 20 años con buena conducta salían. Y hay muchos abogados que conozco, como Claudia Cesaroni y muchos otros, que están tratando de crear conciencia para que eso no ocurra. Y no sé si te quedó algo por decir sobre ese tema, porque nos lleva directamente a Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Macri y que va a ser muy probablemente ministra de Seguridad de Milei. Fue además la rival candidata a presidenta, que lo apoyó finalmente en el balotaje, y también es una manera de devolverle el favor, pero también coinciden básicamente en cuanto a políticas que desarrolló Bullrich, como el gatillo fácil. Gatillo fácil significa acá apoyar casos de personas que al defenderse suelen reaccionar de manera desproporcionada. La ley argentina dice que legítima defensa es defenderse de manera proporcionada y en el momento en que uno está siendo atacado, no un mes después. No, si el marido me trata mal y yo voy un día y lo asesino a la cama, eso no es legítima defensa, por más que hay quienes quieren que ahora eso también sea legítima defensa. Se incrementó la violencia institucional con Patricia Bullrich, se incrementaron también las prisiones preventivas. Ahora tenemos 50% de la población carcelaria en Argentina en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia firme. Personas que no son culpables ante la justicia y que en muchísimos casos no peligra la causa, no pueden manipular testigos, ni hay peligro de fuga, que son las dos condiciones para que se dicte prisión preventiva, y sin embargo van adentro. Eso se incrementó con Patricia Bullrich. Y también respecto a la cuestión de los juicios a los militares, si bien se reavivó la teoría de los dos demonios, que acaba una guerra y todo eso, no interfirieron en los juicios a las juntas militares, algo que puede llegar a ser muy distinto con Victoria Villarruel como vicepresidenta. ¿Qué pensás, Cristian? Sí, ahora de acuerdo con lo que decís, y acá es donde quizás retomo algo que dije hace un rato. Mi mayor miedo en este sentido es que le salga bien el ajuste y la estabilización. ¿Por qué? Porque todo esto que vos planteás, sobre todo lo de Villarruel, no es algo que lo van a empezar a querer implementar el primer mes de gobierno. Pero si a Milei le llega a salir bien una estabilización y una recuperación económica, es un tipo con una legitimidad política para sacar a los genocidas y empezar a hacer desastres, no solo en términos de derechos humanos en relación a los 70, digo, de eliminar la educación sexual integral, de cosas de ese tipo, más allá de algo que quiero remarcar importante, cómo se estuvieron dando estos últimos 10 días, desde que Milei ganó hasta hoy, los casos de violencia paraestatal hacia determinadas minorías. Cómo el haber ganado Milei envalentonó
a ciertas franjas poblacionales para actuar violentamente. Por ejemplo, hace un par de días, una docente que viajaba acá en Lomas, tenía un prendedor, creo, de la comunidad LGTB, y alguien le empezó a pegar diciéndole, sos una tortillera de mierda, y le empezó a pegar en otro bar de acá de Monte Grande, que es un bar muy relacionado con la movida LGBT, ya apareció cagado a piedrazos con pintadas. En la Universidad de Cuyo aparecieron eh, amenazas a docentes. Digo, ¿Por qué lo vinculás con Milei concretamente? ¿Te parece que se básicamente, incrementaron desde que ganó Milei o desde...? desde que ganó Milei, y en Sí. el sentido de que el haber ganado Milei da cierta impunidad a ciertas franjas sociales, que Ujú, esto ya se vio, y digo, lo que estoy nombrando yo no es más que evidencia anecdótica. Pero en Brasil, cuando ganó Bolsonaro, y ahí hay evidencia estadística, se incrementó muy fuerte la violencia hacia los colectivos que Bolsonaro señalaba verbalmente. Es decir, ujú, Bolsonaro atacaba verbalmente a determinados colectivos y después se daba un avance de la violencia contra esos colectivos, y es así, está ujú, respaldada. Esto que estoy nombrando yo es lo que pasó en esta ujú. semanita, 10 días, pero que es muy peligroso, y si le llega a ir bien, estos avances son realmente muy preocupantes, muy, muy, muy Sí, preocupantes. sí, sí, es un tema como para otro video ese, pero sin duda que muchas de las declaraciones, no de Milei mismo, pero sí de algunos de sus políticos, uno que renunció en estos días justamente por haber hecho un comentario homófobo, van en esa dirección, con lo cual se ve que es muy difícil que la derecha argentina sea verdaderamente liberal en lo político, termina siendo siempre conservadora, por más que se pongan camperas de cuero y remeras y ya no trajes como la vieja derecha del Sogaray, terminan siendo la vieja y rancia derecha conservadora en ese sentido. Yo tendría reparos respecto a otros temas vinculados con las cuestiones de género, pero eso es realmente muy largo y no da para ahora. Simplemente ya que mencionaste a Bolsonaro, decir que Macri no fue reelecto en la Argentina, fue un solo periodo, por más que la Constitución a partir del 94 permite la reelección, no fue reelecto, así como no fue reelecto Trump y no fue reelecto Bolsonaro, es decir, los dos presidentes que se parecen, digamos, al proyecto de Macri y de Milei. No nos va a quedar el tiempo porque yo quiero hacerte dos preguntas finales, pero simplemente abuelo de pájaro, Macri alentó la ley para la despenalización del aborto en la Argentina, por más que no salió bajo su mandato, fue rechazada por senadores, hay que reconocer eso, y recién la ley salió en el 2020 bajo el gobierno de Alberto Fernández. Corrupción, se focalizaron mucho en Cristina, pero hicieron la vista gorda a cuestiones vinculadas con la corrupción macrista, desde casos de Totalmente. espías, de opositores, hasta los Panama Papers, que justamente mostraron la cantidad de funcionarios macristas, incluido Macri, que tenían empresas no declaradas en paraísos fiscales. Lo que dijimos del blanqueo, que incluía estaba prohibido que familiares de políticos entraran en blanqueo y él derogó eso. Fue un festival de DNUs en el ámbito de la justicia, no nos va a dar el tiempo, pero los decretos de necesidad y urgencia, por el cual incluso quiso designar a dos funcionarios de la Corte Suprema. Eso se lo Totalmente. vetaron y tuvo finalmente que ser aprobado por el Senado. Abayazamiento en la justicia, pero por ejemplo, Ministerio Público Fiscal, que se supone que tiene que ser independiente, y ahí hubo tanta presión que renunció su titular, y entonces hubo mucha presión sobre los fiscales, donde está la división de poderes. Eso también ocurrió durante el gobierno de Macri, además de las escuchas ilegales a las que ya hicimos referencia. Las dos preguntas finales que yo querría hacerte son grandes. La primera, digo las dos para que administremos el tiempo porque no nos queda mucho y después vos le das el tiempo que querés a cada una. Una es, ¿qué crítica harías vos a la izquierda? Dado que sos marxista, dado que no te gusta el capitalismo, a mí tampoco me gusta el capitalismo, ¿qué críticas harías a la izquierda progresista y a la izquierda no progresista, que podríamos cifrar en la Argentina en Miriam Bregman, que llamó en el balotaje a
no votar directamente, ni por uno ni por otro, como si todo fuera igual. Y en general, ¿qué críticas harías a algunas dimensiones autoritarias, digamos, de los modelos de los socialismos realmente existentes? Y la última pregunta, sí, es la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cuál es el modelo que a vos te convence para que la mayor parte de la población argentina esté mejor que ahora, para que baje la pobreza, para que baje la inflación? Un poco empezaste a decir, pero me gustaría que ampliaras eso. Así que esas serían las últimas dos preguntas. Bien, interesantes, son muy interesantes. Por el lado de la izquierda progresista, mi crítica siempre está en la dificultad. A ver, porque cuando hablamos de izquierda progresista hablamos de esa izquierda, vamos a llamarlo reformista, que quiere implementar reformas dentro del modo de producción capitalista, ¿no? Exacto. Yo creo que el grave problema que tiene esa izquierda es querer hacer que el capitalismo funcione de una manera que por definición no funciona. Es decir, por ejemplo, en una situación como la actual, creer, y le ha pasado dos veces, la primera frente al macrismo, la segunda con Alberto, creer que había posibilidad de salir dentro del modo de producción capitalista con una salida progresista. Cuando, bueno, quienes venimos del marxismo, al menos el marxismo, vamos a ponerle el marxismo no trotskista, no soy estalinista, pero bueno, en Argentina con el trotskismo tiene tal importancia dentro del marxismo, Mm. yo me puedo definir como marxista no trotskista. Quienes veníamos del marxismo no trotskista siempre sosteníamos que era imposible salir ya desde el 2012 para acá, salir dentro del capitalismo con medidas indoloras, por decirlo de alguna manera, en términos sociales. En ese sentido, nada, creo que la historia desgraciadamente nos ha dado la razón y han pasado gobiernos tras gobiernos y nos han dado la razón, desgraciadamente, porque justamente al tener la razón implica que justamente la salida no es indolora y eso es un problema. Esa es mi crítica al progresismo, ¿no? Esas esperanzas depositadas en algo que nunca va a llegar, ¿no? Que si se quiere la mejor imagen de eso era el spot de campaña de El asado perdido del 2019, donde hay una persona que estaba toda triste y decía que no hacía asado hace mucho tiempo y dice, pero bueno, ahora viene Alberto y vuelve el asado. Y bueno, ya sabemos la resolución final de eso. Eh, a la izquierda no progresista, sino a la izquierda clasista, que en Argentina es la izquierda trotskista, ¿no? Se puede identificar en el Frente Miriam de Bregman, Izquierda, sí. Miriam Bregman, aunque son cuatro organizaciones que tienen sus discrepancias, pero bueno, para decirlo, yo creo que ahí el problema, y es para un debate muy profundo y muy intestino de la izquierda, pero que pueden buscar, ahondar a quien le interese, es la discusión sobre lo que se denomina, lo que usa el trotskismo como base para su accionar, que es el programa de transición. Yo estoy totalmente en contra del programa de transición, a grandes rasgos, voy a explicarlo de manera simple, pero bueno, el programa de transición plantea que siempre hay que, sin decir abiertamente que hay que expropiar a la burguesía y que hay que tomar los medios de producción, hay que tirar consignas a la clase trabajadora que no se puedan realizar dentro del capitalismo y entonces la misma clase trabajadora va a deducir que hay una necesidad de traspasar al capitalismo. Bueno, yo creo que eh, esa lógica claramente no ha funcionado y ha ganado un tipo que dice abiertamente que él es liberal libertario y que quiere un liberalismo, está bien, después pero bueno, ha tenido una llegada social mucho más grande que Miriam Bregman, que cuando le preguntaron a qué empresa vas a expropiar, no supo decir a todas, sino que dijo yo a ninguna. En el ¿Vos debate expropiarías a la pequeña empresa, a la empresa familiar, a esas empresas que en Cuba mismo y en algunos otros países en este momento están dejando desarrollarse, o focalizarías en las grandes empresas? no, a ver, hay una cuestión de base.
hoy en día, yo puedo decir, expropiaría todas, yo hoy en día no existiría, no hay plafón político a nivel internacional para pensar No, hoy, pero hoy, está bien, pero yo te pregunto, pongamos un escenario ideal. llegado el caso, sí, a todas. Vos, Cristian Llegado, sí, 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 Caracoche, sí. en este momento Sí, podés sí, decidir qué se hace en la Argentina. ¿Vos expropiarías a las pequeñas empresas? Porque ese fue un aspecto importantísimo de la importantísimo, resistencia sí, 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 al sí, sí. socialismo, ¿no? Que Sí, la sí, sí. pequeña familia que podía tener autonomía, de pronto fuera expropiada como si fuera igual que un gran capitalista que tiene un oligopolio. Y la verdad que Sí, sí, para mí sí. no es lo mismo realmente, no es lo No, no, mismo. no es lo mismo, pero pensado, y podemos estar para largo, pero pensado en términos de qué querés hacer con el capital, sí, 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 yo lo expropiaría. Después podemos discutir qué medida llevaría para llevar esa expropiación, que ahí está el tema de si previamente a la expropiación hicimos o no una tarea de concientización de la necesidad de esa expropiación, o si hacemos la expropiación en el aire y sin hacer las tareas previas, saltándonos la tarea política, la construcción política de, bueno, esa familia, los componentes de esa familia van a deducir o no, si hicimos la tarea previa de concientización política, de que hay que expropiar a ese pequeño capital y tener un capital grande y productivo. Ese, a ver, lo podemos discutir y no me Lo quiero vamos a dejar para otro video explayar. porque es un Lo tema, si dejamos. yo en eso discrepo y creo que es muy interesante para debatir largo y tendido o en otro video, ¿no? Y ahí yo un poco me diferencio con la política stalinista, por ejemplo, ¿no? De justamente llevar adelante tareas para las cuales la sociedad no estaba preparada. No estaba Ujú. preparada y saltearse y llevar adelante esas tareas por medio de la fuerza. Siempre en ¿Cómo te sociología enteras está. si la sociedad está preparada? Perdón, ¿cómo te enteras? Y no, a ver, eso depende Una elección, les preguntás, un del olfato, plebiscito. no, el olfato político, obviamente que Pero el uno olfato puede tiene. estar sesgado. Totalmente, totalmente, y ahí hay un margen de error en la política. Eso estoy completamente de acuerdo. No obstante, a ver, siempre en política lo que no se hace con hegemonía, lo que no se construye como hegemonía, por hegemonía, se intenta hacer por la fuerza. Y obviamente siempre Ujú. es mejor generar una hegemonía, generar las tareas políticas previas, que a ver, Menem ha generado una hegemonía a su manera, una hegemonía capitalista, el kirchnerismo a su manera. Podemos discutir si es hegemonía o no, en la izquierda hay un debate sobre eso, pero ha generado cierta cohesión, cierto relato. Bueno, yo entiendo que a la izquierda le falta mucho de eso, le falta muchísimo de eso. Y en relación a qué hacer, justamente yo entiendo que como marxistas tenemos una tarea importantísima que viene de los 90 y que muchas veces en esta lógica luchista que muchas veces tenemos en la izquierda de hacer marcha, 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 que banco y lo hago y marcho y estoy, de hecho, yo trabajo con algunos sindicatos clasistas y la cuestión de la lucha, pero darle un lugar muy importante que no se le da, al menos en la izquierda trotskista, no se le da a lo que es la generación de ideología y propaganda. Y propaganda en términos científicos, en términos de ese avance de divulgación, que desgraciadamente no lo tenemos. Como dato puntual, vos fijate si vos mirás el devenir de las campañas que ha tenido la izquierda, casi nunca, salvo esta última campaña, se decía abiertamente que era una izquierda socialista, que era una izquierda que Ujú. iba por el socialismo. ¿Cuándo aparece el comunismo, el socialismo en el discurso? Cuando lo levanta Milei desde el otro lado. Es muy preocupante para mí, que entiendo que desde los 90 venimos de una derrota profunda, el rearmarnos política e ideológicamente, tener estas cuestiones muy claras. Y sí, ¿a quién vas a expropiar? Ponele que, yo digo a todos, ponele que alguien dice a los pequeños no, decir a todos los grandes, pero tener esa cuestión clara de cuando te lo preguntan, responderlo. No Ujú. porque ahora estoy jugando los votos,
no lo digo, pero lo digo, ¿se entiende? Eso es un problema. Entonces, entiendo que el que hacer hoy en día, obviamente, va a ser resistir todos los embates que se vienen del futuro gobierno, pero a la vez que se resiste, también actuar, hacer propaganda, generar ideología y generar hegemonía, una hegemonía que desgraciadamente de los 90 se perdió y que hay que reconstruirla y hay que volver a poner, entiendo yo, a la posibilidad del socialismo como una posibilidad en el ideario del laburante, que hoy en día Sí. desgraciadamente no está. Sí, yo comparto mucho de lo que decís. Una buena noticia es que en otros países, como en Estados Unidos, extrañamente, la palabra socialismo ya no es mala palabra. Les recomiendo a todos muy efusivamente el canal de Richard Wolff, es un economista de la Universidad de Harvard que ya está jubilado y que tiene un canal de YouTube que divulga material muy valioso. Yo creo que para que la izquierda en nuestro país al menos tenga más seguidores y para crear en términos marxistas lo que llamaría conciencia de clase, es necesaria una crítica de la izquierda a la izquierda mucho más profunda, lo que fueron los llamados socialismos realmente existentes, Totalmente. su autoritarismo, la burocracia. Eso lo podemos dejar para algún otro video, alguna otra vez que te molestemos. En Totalmente. principio, yo estoy muy agradecida. Quería preguntarte si querés agregar algo más y también si querés darnos datos de tu blog. Yo voy a dejar de todas maneras escrito en la información del video y en el primer comentario todo lo que tenga que ver con la divulgación de tus ideas. Y yo sumamente agradecida porque siempre que te escuché me pareció muy valioso, muy claro. Gracias por hacerte el esfuerzo para explicar todos los conceptos tan complejos de la economía. Y bueno, me gustaría que nos digas palabras de cierre y también palabras de dónde pueden encontrarte, por favor. Bueno, esto de que nombrábamos recién de la necesidad de la difusión y demás, quiero remarcar, siempre lo remarco, muy importante, un canal que viene hace tiempo laburando en esto, con sus altibajos, pero que tiene cosas muy interesantes que recomiendo, el canal del Fundido. No sé si Por supuesto, sí, es un lo canal conocemos. que realmente Javier, sí, sí, ha hecho cosas mucha muy, muy divulgación. interesantes. El canal Diálogos también, que creo que también te entrevistó, Diálogos, tiene sí, una sí, serie, ahí entrevistan a gente de todos de- los colores de políticos, todo. lo cual también está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, la izquierda es una minoría en Internet, pero tenemos que ser más. Bueno, te aliento a que tengas un Sí. canal de YouTube, Cristian, eso también estaría bueno. Y los chicos del fundido siempre me lo recomiendan, pero bueno. Y bueno, y sobre mis trabajos, nada, tengo mi blog, que Cristian Caracoche Blog, lo googlean y les sale. Ahí va a estar, bueno, está mi libro, están las bases de datos que yo trato de siempre dejar públicas, con información sobre acumulación, categorías marxistas en la Argentina. El libro mío ya no está en versión papel, se agotó, quedan algunas en alguna librería, pero como que ya no se consigue, está en versión Digital, sí, yo me digital. lo compré. Sí, sí, en versión digital y en mi blog está disponible directamente. Ah, Y el año que viene posiblemente va a salir editada lo que es mi, tesis doctoral. mi tesis doctoral sobre el sector industrial argentino. Así que bueno, nada. Y obviamente cualquier dato, cualquier información que les parezca a quien escuche el video, que les interese sobre información estadística o cuestiones teóricas, yo todas mis redes, como Cristian Caracoche, aparezco en las redes que tengo. En Twitter, Eh, en en Instagram. Twitter, Instagram y Facebook. El Twitter de casualidad encontré tu mensaje cuando me hiciste la invitación, pues no lo uso mucho, es una Ah, cuenta que no le encuentro todavía la vuelta al Twitter, pero bueno, Instagram y Facebook suelo publicar las cosas, no soy muy de redes en el sentido de que estoy publicando cosas, esta entrevista obviamente la voy a difundir, o sea, las cosas que hago, pero como que le perdí, la paternidad me hizo esto, le perdí el ritmo a las redes, pero obviamente si alguien necesita algo, sea de información, de debates, de discusiones, le interesa intercambiar, me escribe, ningún problema, yo respondo porque no es que soy una persona con muchos mensajes, los leo los que me llegan y los suelo responder. Y bueno, Roxana,
obviamente totalmente dispuesto cuando te parezca, un gusto la charla, la pasé re bien y bueno, nos estaremos hablando y bueno, dispuesto a cuando quieras me escribís y estamos acá. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un verdadero gusto para mí. Yo también la pasé muy bien. Muchas gracias, ¿eh?